Vamos a recibir al señor viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Bienvenido, señor viceministro. Qué gusto tenerlo acá. Eh, ¿Cómo andamos? ¿Cómo está? Bien, bien, todo tranquilo. Todo tranquilo, tranquilísimo, sí. Déjeme empezar por el principio. Informe a la Nación. La lectura desde dentro del gobierno, ¿cuál es? Una lectura positiva. El formato fue novedoso, es el formato que se quería transmitir. Yo he estado presente en todos los informes de la Nación desde el 2013 en el Pleno y en los cambios de mando, y te puedo decir que las alocuciones de 3 o 4 horas cansan, incluso cansan para los que están interesados en conocer los detalles, y por eso se cambió el formato, se comunicó lo que se tenía que comunicar, pero lo más importante fue sin duda ese respaldo en un día cívico al presidente de la República que fue mayoritario. Ok. Esta semana es la segunda semana en la que haces la vocería por parte de Carondelet, además de viceministro de Gobierno. Te has convertido en vocero de temas importantes del Palacio de Gobierno, que me parece un acierto. Esta semana dice un titular que nos ha tenido a todos debatiendo toda la semana, que es sería nefasto que la vicepresidenta asuma las funciones de presidente de la República. Más o menos te parafraseo. Podría ser nefasto, pero es constitucional. No hay un académico en este país que no diga que constitucionalmente lo que debe pasar es que ella asuma las funciones. ¿Qué van a hacer? Yo jamás he debatido el texto constitucional. El texto constitucional entiendo, sí. existe, está claro. Simplemente frente a una pregunta, porque este ejercicio democrático de las ruedas de prensa, a las que por cierto la Posta no ha ido a ninguna de los dos llamados No nos a estas redes de invitan a prensa. nosotros, no nos invitan. No, todos están invitados y todos pueden preguntar lo que quieren. Pero es importante porque no se había dado esos espacios. Sí. Irene Vélez tiene esa visión de acercar mucho más la comunicación directamente, no solo con los ciudadanos, pero están en las redes sociales, pero también con los medios de comunicación que procesan y dan su opinión respecto a muchas cosas. Y esta fue una de las preguntas que se hizo, porque no es que el gobierno la quiso tratar, en donde simplemente se explicó qué es lo que está pasando, y para nadie es una mentira. Es decir, alguien que no está de acuerdo con el presidente, que cuestiona al presidente, que conversa con aquellos que están en contra del presidente, de llegar a la presidencia va a actuar en contra del presidente, de lo que ha hecho este gobierno, y eso no deja de ser un riesgo, ¿no? Eso, ¿y qué van Cambiar a hacer? a la cúpula militar Todo, o policial. cambiar la cúpula militar, cambiar la cúpula policial, tú en 10 echar a todos minutos los puedes ministros y hacer viceministros. todo. Todo. Es presidente de la República. Ah, no, descabezar al gobierno, por supuesto, a todos. ¿Qué van a hacer? No tenemos mucho que hacer nosotros, más bien estamos pendientes de ver qué pasa fuera del Palacio de Carondelet, porque hay algunos temas que podrían definir el destino de ese encargo o de esa sucesión temporal en virtud de la elección. Me refiero específicamente al tema penal, hay una investigación. ¿Y Fiscalía, son los dos temas que este rato externamente al gobierno podrían cambiar el curso de lo que actualmente está previsto en la Constitución. ¿Eso no sería hacer Pero que no la justicia tenemos ahí resuelva nosotros los problemas de los políticos? Es que el gobierno no tiene mucho que hacer ahí. O sea, es un tema. Ayer, por ejemplo, había una diligencia, no se actuó porque habían algunas argumentaciones de falta de notificación, pero hay pruebas feas, contundentes, que precisamente le llevaron al presidente a desconfiar, a alejar a esta persona de la gestión de gobierno, porque realmente la presidencia mal manejada es un terrible problema para todos. Hay que decir. Viceministro de Asamblea Nacional ha sido uno de tus, no el único, pero de los principales objetivos de tu trabajo. Tuvieron un ritmo frenético de aprobación de leyes cuando habían condiciones favorables en el Pleno Nacional. Eso cambió después de la decisión del asalto a la Embajada Mexicana. El correísmo se declara en oposición. El Partido Social Cristiano queda pendiendo un hilo muy dependiente de la relación de Henry Kronfle con el Palacio de Gobierno y contigo. Hasta donde yo entiendo, mucha animadversión de parte de la cúpula del PCC a algunas de las políticas de gobierno. A lo que voy, ¿se les complicó ya la cosa en la Asamblea como para seguir presentando proyectos relevantes más allá de los de la
consulta popular Lo que daba al ciudadano. lo que pasó y lo que está pasando ahora estaba previsto por el gobierno. Lo primero, una primera etapa con la aprobación de los proyectos que al gobierno le interesaban. Sí. Actualmente la Asamblea tiene que discutir y procesar y votar por las reformas de la consulta popular. Pero desde estos meses, en un año preelectoral, tú vas a ver que la Asamblea se va a radicalizar, no solo en pedidos de información a los ministerios, en solicitudes de comparecencia, y no solo eso, las últimas votaciones, mira tú en la Asamblea, ya te permiten visualizar una mayoría antigobierno Sí. compuesta por 80-82 votos que están votando al unísono en Correcto. todo. ¿Les preocupa eso? No realmente, es algo que estaba previsto. Porque 80-82 igual es un número preocupante para cualquier gobierno porque se acerca al 92, que es como el Pero número lo que va a fatal. pasar es lo que lamentablemente pasa con las asambleas y que en estos meses comienza en picada a caer Por la la confrontación. popularidad por la confrontación que siempre le desgasta mucho más al legislativo Sí. que al ejecutivo. Entonces tú verás las votaciones de 82 en el tema del Fondo Monetario, una serie de temas, ya hay una mayoría antigobierno compuesta por algunos partidos que va a actuar así hasta el fin de su periodo legislativo. Ahora bien, ¿cuál es el obstáculo para esta mayoría? Que no tienen los 92 votos requeridos para muchos temas. Por eso el presidente hoy en la mañana ya Sí. vetó totalmente las reformas al Código Orgánico Integral de la Función Judicial. Que una locura, el de que los vocales puedan estar presos de Es vocaciones. una locura. Esas y otras cosas también que en la práctica son... Pero eso es lo más o sea, impresentable. Es lo impresentable. Entonces el presidente vetó totalmente. ¿Qué significa un veto total? No se puede que no se puede discutir. tratar en un año. Correcto. Es decir, esto tendrá que procesarse con una nueva configuración de la Salvo que Asamblea. consiguieran 92 votos que tú anuncias que no van a tener. Es que el veto total impide que la Asamblea se pronuncie Perdón, sí. No hay en forma un de- año. Es decir, Ok. en un año tú habrá que ver si hay 92 votos o lo que configure la nueva mayoría porque se sube el número de Sí, asambleístas. va a cambiar ser- el 137. Serán 96, 100, no sé cuántos serán, para que traten ese tema. Ok. Y ¿el presidente es presidente candidato ya? Él no es candidato mientras no tome la decisión de ser candidato. Evidentemente... Pero se sabe que tiene entre sus objetivos ser candidato. Pues sin duda ¿no? alguna, sin duda alguna. Y el gobierno, y queremos que sea candidato, además, tendrá que tomar la decisión, pero el gobierno siempre estuvo actuando, no electoralmente, pero cercano a los ciudadanos, sin convertirse en gobierno burbuja, que se sube al poder y se olvida de estar en relación con ciudadanos. Entonces, desde el principio, lo que se ha podido hacer con los recursos, hoy hay un muy buen artículo en Universo a la secretaria de Planificación de cómo se planificó el manejo de las obras con recursos escasos, pero cuidando lo poco que se tenía. Todo se ha hecho planificadamente en cercanía con los ciudadanos. ¿Sí? Voy a pasar con Mónica Velázquez y Mónica Iván, luego seguimos conversando, viceministro. Viceministro, muchísimas gracias por regresar a Café La Posta. La ministra de Ambiente ayer en la Asamblea Nacional reclamaba por violencia política y aseguraba que era víctima de calumnias y una campaña de desprestigio. Esto también lo reclama la vicepresidenta Verónica Abad. Me gustaría saber cuál es su opinión o su opinión que le merecen ambos casos. Vea, yo respeto mucho que haya temas específicos de violencia contra las mujeres, pero también existe violencia contra los hombres en política. Y en el caso de la ministra de Ambiente, por este tema específico, en donde ella explicó muy bien qué pasó, cómo funciona una licencia, un permiso, no sé si dijo en su intervención que a pesar de todas las críticas que le han hecho, el Ministerio de Ambiente ha procesado 11.000 trámites represados entre contestaciones, entre permisos y más temas, que habla bien de la eficiencia del ministerio. Y ese caso específico fue uno de los tantos casos. Lo explicó bien. Creo que la Asamblea esperaba un careo distinto, pero en el Pleno eso no se da cuando interviene un ministro. Ayer también estuvo el ministro de Finanzas. Pero bueno, cada quien interpreta. En todo caso, yo no creo que lo de la vicepresidenta sea violencia política femenina. Simplemente es un tema que se tiene que discutir. No todo lo que se contrasta, no todo lo que se cuestiona es violencia. O sea, quien no quiera ser contrastado, que no se meta a hacer política, así de simple. Un abogado constitucionalista hoy en una entrevista decía que la vicepresidenta, durante el tiempo que esté reemplazando al presidente
Daniel Noboa podría enviar decretos, hacer reformas, cambiar ministros, realizar las funciones de una presidenta. Constitucionalmente le toca a ella suceder la vicepresidencia, o sea, la presidencia en este caso. ¿Por qué es peligroso que se quede ella encargada en el gobierno, en la presidencia? Primero porque lo que se presume es que va a actuar desde el primer día en contra del presidente Noboa, de su gestión, de lo que se ha hecho. Es tan fácil en 10 minutos, con todos los decretos preparados, descabezar a cúpula policial y militar. Muchos dirán, se puede revertir. Hay ciertas cosas que no se pueden revertir. Cosas como, por ejemplo, firmar atolondradamente los contratos con las telefónicas, que en este momento están en negociación. Todo se puede hacer. Y eso sí nos genera una preocupación, porque si alguien estuviera alineado a la visión del presidente, a lo que se ha hecho con mucha dificultad, bueno, no habría problema, pero eso no es la situación actual. Vean ustedes cómo el presidente se ha enfrentado a las mafias sin negociación alguna. ¿Qué pasa si volvemos entonces a un nuevo escenario puntual en donde hay una toma de rehenes en una cárcel, que esperemos que nunca se dé, y sí se negocia en ese caso? Entonces, hay una serie de preocupaciones que, como gobierno, obviamente nos llaman a preguntarnos qué va a pasar en ese escenario, ¿no? Claro. Independientemente de lo que esté normado en la Constitución o más. ¿Y cómo piensan hacer para que se quede encargado un ministro y no la vicepresidenta? Constitucionalmente los expertos dicen que no es posible. Nadie ha dicho eso formalmente hasta ahora. Simplemente en una de estas ruedas de prensa, hipotéticamente alguien preguntó qué pasaría. Y hay una norma clara, específica. Yo quería desmentir algo que hace algunos meses circuló, de que el presidente de la Asamblea se encarga del poder. Eso no pasa, porque eso solo se da en ausencias definitivas. Cuando las ausencias no son definitivas, no sube jamás el presidente de la Asamblea, que es otro cuento chino que se dio, acuérdense ustedes, en la Asamblea anterior, cuando se especulaba que quería sacarse al presidente Lasso y al presidente Borrero para que asuma el presidente Saquicela. Eso era imposible en la práctica. Entonces, yo lo dije como un tema hipotético. En el caso, y eso se ha dado antes, de que se configuran ausencias temporales, se encarga la presidencia o ministerio. Eso pasó, por ejemplo, cuando hubo una elección y cuando quien optaba por la elección era justamente en ese entonces un funcionario de gobierno. Entonces, ha existido en el pasado, pero fue un caso hipotético, no es algo que el gobierno esté planificando hacer o haya decidido hacer. Simplemente vemos qué pasa externamente y si hay temas que influyen ya en un momento dado de ver qué pasa, bueno, veremos qué se hace, ¿no? Ahora, por otro lado, la organización Human Rights Watch dijo que su respuesta era muy parecida a las respuestas que ellos recibían en el gobierno de Rafael Correa. Los comparó. ¿Cómo toma ese comentario? Muy sencillo. Ofensivo. Les hacemos una cordial invitación a esta ONG, presidida por el señor Soros, por su hijo y por la sociedad Open Society, a que vayan a un operativo, eso sí sin casco y sin chaleco, porque para ellos no existe delincuencia, en Nueva Prosperina. Que vayan, que acudan, que acompañen a los militares y a los policías. Hay militares y policías que están cansados y siguen dando todo por el país. Por eso no vamos a permitir que con esas críticas se quiera destruir el trabajo de los policías y de los militares. Así como tampoco vamos a permitir que comiencen a amenazarlos con demandas por lesa humanidad de casos absolutamente inexistentes. El gobierno ha sido claro, el presidente Noboa ha sido muy claro, total respaldo a las Fuerzas Armadas y a la policía en esta lucha. Y si alguien quiere cuestionar, es libre de hacer, esta es una sociedad democrática, pero no vamos nosotros a caer en el juego de decir que lo que está haciendo la policía y los militares está mal. Y si existen y han existido excesos, han sido corregidos inmediatamente por las propias instituciones, porque a nadie le gusta que se dañe o su trabajo quede cuestionado públicamente. Pero por eso les digo, quien quiera cuestionar, que lo haga, pero que también acompañe, sin casco y sin chaleco, a los policías en los operativos que se han hecho en Nueva Prosperina, en Los Ríos, en Manabí, que los acompañen. Viceministro, buenos días.
Lupa Media ha hecho un gran trabajo en la verificación del discurso del presidente del pasado viernes. Hay un dato que ha levantado muchísimo debate y es la reducción de las muertes violentas de un 27% que afirmó Daniel Noboa y que según la revisión en el sistema David de la Policía Nacional sería de un 17.24%. ¿Qué pasó con las cifras? A ver, esto es muy importante y yo por eso sugiero leer hoy la entrevista a la secretaria de Planificación, que en ese tema y en otros ha dejado muy claro por qué fue así el informe a la Nación y con esos datos. Pero en el tema de seguridad, esto es importante. A diferencia de las otras métricas que se miden respecto de los meses anteriores, a los meses similares del año pasado, 2024 versus 2023, en materia de seguridad, el gobierno tiene otro mecanismo, y es que mide, por ejemplo, los 6 meses de la gestión del presidente Noboa con los últimos 6 meses antes de que él asuma la presidencia, porque son realmente los datos más frescos para comparar un tema tan delicado como fue la inseguridad. Entonces, si usted mide los 6 meses de gestión de gobierno versus los últimos 6 meses, encuentra una reducción de muertes violentas del porcentaje que se dijo en el informe a la Nación, que alrededor es del 27% puntual y que varía semana a semana. Entonces se va ajustando. Si, por ejemplo, suben las muertes violentas la semana que viene, decrece ese porcentaje. Entonces eso se ha medido. Si usted mide estos 6 meses con el periodo anterior del mismo año, tiene ese otro número. Pero lo lógico, y eso se adoptó desde el principio de gobierno, es ir midiendo semana espejo. ¿Qué pasó en estos 40 semanas o 20 semanas versus las nuevas 20 semanas de este gobierno? Pero de ahí los números. No es el único enunciado que hizo el presidente que resultó no del todo cierto. Por ejemplo, también Lupa Media habla de la reducción de 1.000 puntos del riesgo país y de los 120.000 cupos para universidades e institutos tecnológicos, que los dos se hablan como falsos. Por ejemplo, en el tema de la reducción de los 1.000 puntos del riesgo país, se dice que son 662. Ahí Lupa, lo que sea, miente. Y miente porque los datos son claros. ¿Qué pasó cuando el presidente Noboa llegó al gobierno? Se incrementó un poco el riesgo país hasta llegar a los 2.200. Hoy estamos en alrededor de los 1.100 algo, 1.200. Hay una reducción de 1.000 puntos. Si ellos van a medir entonces, sin esa subida inicial que hubo, ¿qué pasó? No encuentran los 1.000 puntos. Pero, como le digo, creo que ese portal o lo que sea no está diciendo la verdad, porque además los datos son oficiales en el tema de becas, en el tema de obras, en el tema de... Todos son datos que están formalmente presentados. Claro, en y con los las mismos web. datos oficiales son los que se están aclarando las cifras. Y otros del Banco Central, por supuesto. Claro. ¿No? Son bancos de estos del Banco Central. Si ya no quieren, si no se creen los datos del Banco Central, bueno, ¿qué se puede hacer? Ahora, en otro tema, hace un momento escuchamos al ministro de Transporte y también de Energía, Roberto Luque, confirmar la eliminación de los subsidios de las gasolinas. Como si él hablaba de un sistema de compensación, pero siempre esto crea preocupación por la convulsión social que puede generar. ¿Cómo manejarán esto? ¿Qué es lo que han pensado al respecto? A ver, hay un comité de optimización de los recursos naturales, y en este caso de los combustibles. ¿Cuál es la problemática? Y esto es importante que sepan los ecuatorianos. Tenemos cuentas realmente en rojo, producto de los subsidios, en este caso específico, a las gasolinas. En números, ¿de qué estamos hablando más o menos? 660, 680 millones de dólares al año que se van en subsidios a la gasolina, por ejemplo, Extra y Ecopaís, que no están siendo de beneficio real para los ciudadanos que lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo que se discute? No una eliminación, hay que ser claros, una focalización bien hecha de los subsidios a los combustibles, en donde los taxistas, por ejemplo, debidamente registrados, tengan una compensación por lo que pase, por ejemplo, con la gasolina Extra o Ecopaís, para que los tricimoteros que también utilizan Extra o aquellos motores que utilizan Extra tengan una compensación directa. Y cuando digo directa es transferencia en sus cuentas bancarias, transferencia como la que sucede, por ejemplo, en muchos bonos de ayuda social. Es una compensación en ese sentido. También, por ejemplo, las camionetas comunitarias, aquellas camionetas blancas con la franja verde que sirven de transporte en las zonas rurales
del país, específicamente en la Sierra Centro. Pero Entonces, viceministro, justo hace un momento Luque decía que no se habla de una focalización porque esto generaría un doble precio, sino de una eliminación y una compensación. exacto, o sea, digamos que la compensación económica que se hace es directamente a aquellos que tienen que beneficiarse de ese subsidio, pero, o sea, es lo mismo, ¿no? Ahora, los taxistas van a pasarse a GLP, ¿no? Y eso es lo que ya pasa. ¿Cómo manejar ese tema? Hay, parte del trabajo del Ministerio de Gobierno es justamente iniciar conversaciones con todos los gremios, con todos los grupos, escuchando lo que ellos tengan que decir. Yo ayer adelanté una conversación con el sector indígena, justamente, tomando en cuenta lo que pasó hace algunos años en el mal manejo de un gobierno respecto del mismo tema, para hacer las cosas bien. Pero hay algo lógico. Cualquier compensación sigue siendo más barata que el subsidio general. ¿Y Si, cómo? por ejemplo, el gobierno, no tengo números, pero decidiera compensar directamente en 100, 150 millones de dólares o 200 millones de dólares, eso sigue siendo mucho más barato que el egreso de los 600 millones. Y es una forma de ir arreglando las finanzas públicas del país. ¿Y qué opina el sector indígena de la reunión de la que tuvo usted ayer con ellos sobre el tema? Estoy estudiando justamente acta por acta y opinión por opinión lo que pasó en las mesas de negociación. Hay un muy buen esfuerzo de la Universidad Católica, del rector, en compilar este tipo de cosas. Y ellos no se oponen. Curiosamente, lo que dicen es háganlo bien y no perjudiquen a aquellos que se benefician de, lamentablemente, esta ventaja competitiva. Por ejemplo, cuando sacan sus hortalizas de Quillanloma, que está en la zona alta de Izambe, en Ambato, y la trasladan a un mercado de la ciudad. Son personas que buscan ganar $5 al día, o a veces, en el peor de los casos, $1 al día. Entonces, ellos no pueden verse afectados en absoluto por una regularización del precio de la gasolina. Ok, para finalizar y tocar otra vez el tema de Abad, si bien es cierto, ella dijo que lo del ministro y toda esa vaina no es una opción, pero están barajando opciones para saber qué hacer, dado que, si yo no estoy mal, septiembre, octubre, el presidente tiene que salir a campaña y el tiempo como que se termina, ¿no? No, la norma, el Código de la Democracia es muy claro. Se pide licencia, en el caso de que se pidiera licencia, para el inicio de la campaña, no para la inscripción de la candidatura. Entonces, cuando inicie la campaña, que no entiendo, creo que es en enero, los primeros días de enero. Finales de diciembre. Inicio. Así Finales de O sea, en diciembre. enero se va a ir. O sea, legalmente es eso, ¿no? Ok. No es que se pide licencia, en el caso de que se pidiera licencia, desde la inscripción. Correcto. Sí, sí, sí. Entonces, Y digamos ahí, mientras tanto, ¿cuáles son los planes? Porque es obvio que no quieren que Abad se quede en la presidencia. Bueno, ya lo he dicho, o sea, yo creo que no es que no se quiera, es que sería contraproducente para todo lo que se ha hecho en esta gestión de gobierno. Entonces, dependemos mucho de ver qué pasa externamente, no es que el gobierno pueda hacer mucho que se diga. Ok. Viceministro, permítame volver a las prioridades para el gobierno. Si tuviera que marcar prioridades para los siguientes 30 días, ¿cuáles serían? La más importante es el tema económico. Nosotros vemos encuestas permanentemente y sin dejar de lado la lucha contra la inseguridad, el tema económico es la gran demanda de los ecuatorianos en este momento. ¿Y qué significa todo eso? Ojalá concretar ya ese acuerdo con los multilaterales para que ingrese capital fresco a la economía ecuatoriana que permita aliviar cuentas impagas y hacer sobre todo fuertes inversiones en lo social y en infraestructura. Está planificado lo que se puede hacer en este año, por eso también lo dijo con claridad la secretaria de Planificación, y eso creo que va a ser la prioridad hasta que termine el gobierno o hasta que avancen los meses, pisar la aceleración en obra pública y social.